Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Aldana, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán y en el día de hoy les voy a exponer la actividad número 5 relacionada con la materia de Arquitectura Web 2 dentro de las tendencias web. Entonces vamos a iniciar rápidamente con lo que es una exposición sobre los estilos y patrones arquitectónicos que hacen parte de las tendencias dentro de la arquitectura de software y por supuesto dentro de la arquitectura web. También vamos a hablar un poco sobre la web semántica como otra de las tendencias de la web actual. Vamos entonces a ver que los estilos y patrones arquitectónicos que son. Entonces, para comprenderlos un poco, hay que ver que dentro de la arquitectura física cuando se construyen edificaciones y ello, hay unos estilos que están marcados dentro de la arquitectura física. Entonces, vemos que hay estilos barrocos, que estilo republicano, con estilo. Entonces, son como esas tendencias que hay macro que tienen unos elementos más pequeños, unos patrones que nos permiten identificar qué tipo de estilo es. Por ejemplo, si vamos dentro de, qué sé yo, dentro de la arquitectura barroca, entonces vemos que las terminaciones redondas, bueno, que sé, los arcos, todo eso, dice, son esos patrones que no es que todas las edificaciones sean iguales, sino que esos patrones que hay van a definir un estilo. Entonces, dentro del software es algo similar, solo que hablamos de algo abstracto, ¿cierto? Pero esa es una forma de organizar esas abstracciones de tal manera que se puedan llegar un poco a estandarizar. Siempre se ha buscado algo de la estandarización dentro del software y entidades que inclusive se dedican a regular y a aprobar esos estándares para que sean aplicados con el ánimo de que el conocimiento se vaya llevando de generación en generación. Entonces, estos estilos arquitectónicos pues van a contribuir con unos atributos de calidad que están enfocados a ¿qué? Garantizar el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad del software. Entonces tenemos que, pues estos diseños, digamos, estos patrones arquitectónicos se utilizan en el desarrollo, mantenimiento y evaluación, es decir, en todas las etapas del software y sobre todo en sistemas de gran escala. Pero cuando nuestros proyectos como buscamos que sean escalables, es decir, que puedan ir creciendo, pues desde un comienzo se deben definir estos estilos arquitectónicos que van a ser como los planos, además de nuestro software cuando iniciamos, y también nos van a permitirlo irlo construyendo. Son como los planos por un lado, lo grande, luego las instrucciones más específicas y por último el diseño más pequeñito. Vamos a ver cómo se da esa relación. Entonces, decimos que tenemos un estilo que es algo un poco más macro, ¿cierto? Y ese estilo pues nos va a agrupar lo que es o comprende lo que es el vocabulario de los componentes, los tipos de conectores y las restricciones de la combinación. ¿Cómo vamos a armar ese rompecabezas? Pero ¿dónde pueden ir las piezas y dónde no puede ir? ¿Cierto? Dentro de ese esquema de proyecto de software que tenemos nosotros. Ya el patrón arquitectónico es más específico, ya se va a estar dentro del contexto, ¿cierto? Problema y la solución. Esto se asemeja un poco a lo que es la teoría general de sistemas de entrada, proceso y salida, pero acá tenemos un contexto que es una situación de diseño, tenemos un problema que es el conjunto de elementos o fuerzas que interactúan, los elementos que podemos nosotros utilizar para dar solución, para construir la solución. Entonces, ¿qué es la solución? La solución pues, es la combinación de programación, comunicación y configuración, que viene siendo eso, una solución de software, ¿cierto? Entonces, dentro de los principales estilos que tenemos ya que se pueden aplicar ya en los estilos y lo que son ya o patrones ya que se pueden identificar o formas digamos de ir creando las aplicaciones de software, están los layers, que serían lo que son las subdivisiones de grupos o áreas, cuando podemos dividir esquemáticamente en unos sectores, inclusive en las aplicaciones web se utiliza cuando tenemos una página dividida en diferentes capas y ahí tenemos unas áreas de trabajo. Estos vienen siendo lo que son layers. Tenemos también filters and filters, ¿cierto? Son pipes and filters, perdón, que serían como tubos y filtros, ¿cierto? Entonces, cuando hay un flujo de datos, sobre todo en ese contexto, cuando hay flujos de datos, pues se utilizan lo que es la conducción de la información, los tubos de conducción y filtros. Esos filtros vienen siendo tanto el procesamiento de la información como los resultados que se entregan al usuario. Blackboard, cuando trabajamos con subsistemas, ¿cierto? Para cada sistema, digamos que esté dentro de una sola plataforma, pero digamos que son varios subsistemas, pero eso construye un solo sistema, todo
cuando hay sistemas distribuidos, cada, digamos, cada nodo dentro de cada sistema más pequeño, cada nodo pues tiene su funcionalidad, pero hay un broker que enlaza y orienta todos esos recursos para, digamos, el funcionamiento total del servicio que se quiere prestar. Y por último, y uno de los más conocidos tal vez actualmente es el modelo vista controlador o Model View Controller. Tiene una división esquemática entre el modelo, que viene siendo los datos y la información central, la programación como tal, ¿cierto? El view, que es la información que ve el usuario o la información que se le presenta al usuario, y el controlador, que viene siendo la entrada de datos del usuario. Entonces, el esquema, digamos, el interfaz de usuario está compuesto en este modelo por la información a lo que es el model y el view. El view y el control sería lo que es la interfaz del usuario. Tenemos por otro lado entonces el patrón de diseño, ¿cierto? Entonces, el patrón de diseño ya es algo más pequeño, más específico, que se utiliza para refinar o dar esos toques finales ya al proyecto que se ha creado o a la aplicación que se ha creado. Entonces, eso es como esos últimos subsistemas, esas relaciones que se hacen dentro de la aplicación para que sea funcional, pero es algo ya más específico, digamos, a cada elemento. Entonces, a medida que se va avanzando en el desarrollo, pues vamos a llegar a lo último va a ser el patrón de diseño, que son esos retoques finales que le damos. Ahora vamos a ver otra tendencia, que es la web semántica, rápidamente para no alargarnos tanto. Entonces, la web semántica básicamente es una tendencia que busca que dentro de la web, pues, que exista tanto información como significado, es decir, que esa información se pueda entender, que se pueda utilizar tanto por personas como por, digámoslo así, por programas, incluso por máquinas, para que puedan entender esa información que está. Para ello, entonces, se necesitan, por un lado, metalenguajes y por otro, estándares de representación. Estándares de representación, ¿qué son? Son como ese tipo de marcaciones o ese tipo de restricciones que se van asociando a la información que se presenta en la web, de tal manera de que sea interpretada de manera correcta por un software o por una máquina, que básicamente sería también un software, ¿no? Entonces, dentro de eso tenemos el XML, tenemos una variación del XML, el RDF, una variación del RDF más específica, OW y el SPRQL también, que serían como esos estándares de validación de los datos que se encuentran en la web. Entonces, se basa la web semántica en antologías y anotaciones. Las antologías básicamente son descripciones de contenido y servicio, y las anotaciones en la información sobre las entidades o información sobre cada una de las partes que se presentan dentro de la web. La propuesta entonces, ¿cuál es? Enriquecer el código HTML por medio de estándares mucho más avanzados y específicos como el XML, el RDF. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a hacer una clasificación de la información y una toma de decisiones para entregar esa información, sobre todo para los buscadores. Entonces, que se puedan aplicar taxonomías, que se puedan aplicar mapas conceptuales, árboles de decisión o por medio de tesaurios, que son, digamos, organizaciones muy grandes de información, se puede hacer esa búsqueda selectiva del contenido y presentárselo al usuario lo más aproximado posible. Entonces, eso es todo en cuanto a lo que son los patrones, estilos, patrones arquitectónicos y la web semántica. Voy a pasar a explicar un poco lo que se hizo en el enriquecimiento de la página web con HTML5, jQuery y JavaScript, básicamente utilizando el framework de Bootstrap. Entonces, esta es la web nueva que logramos, esta es la que teníamos antes, que era un poco más básica, que solamente teníamos aplicando las plantillas de PHP, aunque había un poco ya de CSS. Pero entonces ahora vamos acá, aplicamos Bootstrap. Bootstrap básicamente es una combinación ya de código dividido exactamente en esa forma. CSS, JavaScript y jQuery, que es jQuery, que básicamente es como unas aplicaciones enfocadas digamos, a los efectos visuales que se logra con JavaScript y CSS, pero ya vienen, digamos, unas especies de galerías y
y pequeños, digamos, diseños que nos van a permitir algunos efectos dentro de la web, como estos botones que sean enriquecidos, que cambien de colores, como estas barras de aquí, y también nos van a permitir, sobre todo en el caso de Bootstrap, que sean, digamos, el sitio sea adaptable o responsive. En este caso, por ejemplo, acá si vamos a ponerlo en una pantalla más pequeña, entonces vemos que acá nos va a seguir apareciendo y esta barra ya se deja de ser una barra como tal y va a aparecer más bien como un menú, digamos en el caso ya para los dispositivos web. Entonces, dispositivos móviles, entonces es adaptable, ¿cierto? El contenido se conserva el contenido, pero se adapta a la forma de mostrarlo a la pantalla que queremos mostrar. Entonces básicamente el Bootstrap, entonces nosotros lo que hacemos es descargarlo, ¿cierto? Al descargar Bootstrap, lo que nos descarga es un esquema de web con unos archivos, como lo decía ya, de CSS, de archivos CSS, JavaScript y jQuery, y lo que tenemos que hacer nosotros solamente es hacer la adaptación. Sabemos que dentro de este Bootstrap, por ejemplo, acá que nos está mostrando, tenemos las fuentes, tenemos JavaScript, ¿cierto? Los que son los CSS, las fuentes también que se pueden descargar, y en este caso yo creé la carpeta includes pues para trabajar lo que hemos trabajado de plantillas, y acá está JavaScript que incluye pues dentro de JavaScript incluir lo que es jQuery para lo que le decía de las funcionalidades. Ahora bien, básicamente acá lo que tenemos dentro del index entonces es que relacionar por medio de link, vamos a relacionar lo que son el CSS. Entonces acá tenemos pues básicamente la estructura HTML5, tenemos dentro de estos metas pues lo que es el charset UTF-8 para que entienda español con sus comas, la compatibilidad con los navegadores, y tenemos este meta de acá que nos dice viewport, que es el que nos va a dar el contenido inicial para que la escala sea 1.1, pero que a la vez se pueda ser adaptable o responsive. Entonces vamos a ver por acá estas adaptaciones. Entonces lo que hicimos acá básicamente fue cuatro. Bueno, esto lo que hicimos fue linkear esto. Por un lado tenemos aquí este link como tal es lo que son las fuentes de Google, ¿cierto? Para utilizar las fuentes de Google. Este está, digamos, en línea. También se pueden dejar todos en línea, ¿cierto? Pueden dejar todos esos links que sean en línea igual, pero el tema va a ser también de consumir recursos. Entonces, lo ideal es, si tenemos esto ya en nuestro servidor, inclusive en local, porque todos estos, si vimos CSS, JavaScript, todos son del lado del cliente. No necesitaríamos un servidor. Yo voy a utilizar un servidor porque digamos que utilicé algo de plantillas y un poco de PHP, pero se podría hacer perfectamente desde nuestro computador normal porque todo es del lado del cliente. Entonces la idea es que como ya tenemos descargados estos archivos, solamente le hacemos link también a la CSS, pero ya enfocado a fuentes. Este link sí lo creé yo, que es el icon, que es básicamente digamos lo que es este icono pequeñito acá que se llama Fatico, creo, que es este icono acá pequeñito que nos aparece en nuestra web, en este caso que nos está apareciendo. Por otro lado, rápidamente, entonces hicimos ese link, y al final, ¿cierto? Recordemos que una de las recomendaciones es que al final se carguen los scripts, y en este caso acá tenemos los scripts que necesitamos, que básicamente son los tres, lo que es el principal, el específico de Bootstrap y el jQuery, que es una biblioteca también que se puede utilizar. Bajo eso entonces podemos ya lograr todos estos efectos que estamos viendo, ¿cierto? Que esta permanezca fija en el fondo. Otra funcionalidad que le puse que es bastante novedosa es acá, y nos salta otro espacio de la página. Entonces para ello pues Bootstrap nos facilita muchísimo el trabajo. Pudimos hacer una mejora significativa. Recordemos que nuestra página antes estaba pues de esta forma, que era un poco más normalita. Ahora ya tenemos unos efectos visuales y ahí nos puede servir, y lo hicimos a través de Bootstrap rápidamente.